Hoy nos adentramos en una de las misiones espaciales más ambiciosas y poéticas que se han hecho nunca, la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea. Tenemos sobre la mesa un análisis de un viaje increíble de 12 años para encontrarse con un cometa, el 67P Churyumov-Gerasimenko. Y la gran pregunta que lo mueve todo es, ¿qué nos puede contar un trozo de hielo y roca a millones de kilómetros sobre nuestro propio origen? Es que esa es la clave de todo. Desde el principio hay que entender que Rosetta no era solo un viaje para sacar una foto bonita de un cometa. Era, en su esencia, un proyecto de arqueología cósmica. Me encanta ese término, arqueología cósmica. Es que lo define perfectamente. Claro, porque implica que no buscaban algo vivo, sino las ruinas, los restos de nuestro propio nacimiento como sistema solar. Y el nombre, por supuesto, no es ninguna casualidad. En absoluto. A ver, la piedra de Rosetta original nos permitió descifrar los jeroglíficos egipcios, pues la sonda se bautizó con esa misma ambición, descifrar el lenguaje de los cometas. Que son como cápsulas del tiempo. Exacto, fósiles congelados del material original con el que se formaron el Sol y los planetas. Y para que no quedara ninguna duda, al módulo de aterrizaje lo llamaron Philae, por el obelisco que ayudó a confirmar las traducciones de la piedra de Rosetta. Vamos, que no se anduvieron con chiquitas. No, no, era una declaración de intenciones en toda regla. Dejaron muy claro cuál era el objetivo. Y esa intención requería un viaje que, bueno, casi parece de ciencia ficción. Hablamos de una década entera solo para llegar. ¿Cómo se planifica una odisea así? No es como coger la autopista y ya está. Ni de lejos. La sonda se lanzó en marzo de 2004 y llegó al cometa en agosto de 2014. Y ese viaje fue una coreografía celestial increíblemente compleja. No podía ir en línea recta. Imposible. No existe un cohete lo bastante potente para lanzar una sonda tan lejos y a la velocidad necesaria para alcanzar a un cometa. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues usaron lo que se conoce como asistencia gravitatoria. Dieron 3 vueltas a la Tierra y una a Marte. O sea, usando los planetas como... Como un tirachinas cósmico. Exacto. Cada vez que pasaban cerca, el planeta le daba un empujón y aceleraba la sonda sin gastar casi nada de combustible. una especie de billar a escala del sistema solar. Y me imagino que en un viaje tan largo no todo puede salir según lo planeado. Desde luego que no. Hubo momentos de una tensión brutal. Durante el sobrevuelo de Marte en 2007, la sonda entró en la sombra del planeta durante 15 minutos, oscuras. Espera, ¿y eso qué implicaba? Sus paneles solares son su única fuente de energía, ¿no? Exacto. De repente se quedó sin energía. Tuvo que tirar de unas baterías que, según los propios manuales, no estaban diseñadas para soportar algo así. Vaya, El equipo en la Tierra lo bautizó como la apuesta de los 1.000 millones de euros. normal. Es que si las baterías fallaban, la misión se acababa ahí mismo, en silencio, detrás de Marte. Qué vértigo. Sobrevivió, por suerte, pero imagino que no fue el único susto. Hubo más, claro. En 2006 se detectó una pequeña fuga en uno de los sistemas de propulsores. Uf, Y más adelante, 2 de las 4 ruedas de reacción, que son como giroscopios para estabilizar la nave, empezaron a dar problemas de fricción. En ambos casos, los ingenieros tuvieron que reescribir parte del software de la nave sobre la marcha, desde la Tierra, para compensar esos fallos. es una gestión de crisis a cientos de millones de kilómetros. Efectivamente. Y entre tanto drama técnico, hubo hasta una anécdota de suplantación de identidad. Leí que durante uno de los acercamientos a la Tierra, la confundieron con un asteroide. Es cierto, es buenísimo. En 2007, al volver para uno de esos empujones, un observatorio la detectó y, al no reconocerla, la catalogó como un asteroide cercano a la Tierra. ¿De verdad? Sí, sí, le dieron hasta nombre provisional, 2007 VN84. Hubo una pequeña alarma hasta que calcularon bien la órbita y se dieron cuenta de que el asteroide era en realidad nuestra propia sonda volviendo a casa a por más velocidad. Increíble. Después de esa travesía de 10 años, llena de peligros y anécdotas, por fin llega el gran momento. Agosto de 2014. Rosetta alcanza el cometa 67P. Y ahí se consigue otro hito histórico. El primero de muchos. Fue la primera vez en la historia que una nave espacial se ponía en órbita alrededor de un cometa. Claro, hasta entonces solo habían pasado de largo. Exacto. Misiones como Giotto con el Halley habían sido encuentros fugaces. Un hola y adiós a miles de kilómetros por hora. Y quedarse allí orbitándolo lo cambió todo. Completamente. Permitía un estudio a largo plazo. En lugar de una foto fija, Rosetta nos ofreció una película.
Vimos cómo el cometa despertaba al acercarse al Sol. ¿Cómo cobraba vida? Sí, cómo el hielo de la superficie se sublimaba, pasaba a gas y formaba esa atmósfera o coma arrastrando el polvo. Vimos nacer los chorros de gas, cómo cambiaba todo día a día. Y las primeras imágenes que llegaron debieron de dejar a todo el mundo boquiabierto, porque no era la bola de nieve sucia que uno se imagina. Para nada. Revelaron una forma totalmente inesperada, como dos lóbulos conectados, un patito de goma. Se ganó el apodo de el patito de goma al instante. Era espectacular, pero para el equipo de la misión fue un quebradero de cabeza inmediato. Claro, porque ¿dónde aterrizas algo en una cosa con esa forma tan rara? Y llena de acantilados. Exacto. Y eso nos lleva al momento que creo que tuvo a media Europa sin respirar. El aterrizaje de Philae el 12 de noviembre de 2014. Porque una cosa es orbitar y otra muy distinta es intentar posarse sobre eso. Es una de las maniobras más complejas jamás intentadas. Y todo, dependía de dos pequeños arpones que debían clavarse en la superficie para anclar el módulo. Porque la gravedad es mínima. Tan débil que sin ellos, Philae simplemente rebotaría y saldría despedido al espacio. Y, por supuesto, los arpones no funcionaron. No se dispararon. Y pasó exactamente lo que se temía. Philae tocó la superficie y rebotó. Un momento. ¿Rebotó? Y la Tierra algo cae y se queda quieto. ¿Qué tan baja es la gravedad ahí para que algo de ese tamaño rebote? Es miles de veces menor que en la Tierra. El primer rebote fue tan lento y alto que Philae estuvo flotando casi 2 horas. 2 horas. Sí, ascendiendo 1 kilómetro entero antes de volver a caer. Luego hubo un segundo rebote, más pequeño, antes de que finalmente se detuviera, encajado en un lugar totalmente imprevisto. 2 horas flotando sobre un cometa. Es alucinante. Pero ese aterrizaje tan accidentado tuvo consecuencias graves para la misión de Philae, ¿verdad? Muy graves. Terminó de lado, inclinado y, lo peor de todo, a la sombra de un acantilado. Ay, Y eso significaba que sus paneles solares apenas recibían luz. Su misión, que debía durar meses, se vio limitada a la carga de su batería principal, unas 60 horas. 3 días. un éxito agridulce. Consiguieron el primer aterrizaje suave en un cometa de la historia, un logro monumental, pero la mala suerte hizo que no pudiera completar su trabajo. Exacto. Aún así, en esos 3 días trabajó sin descanso y envió una cantidad de datos increíblemente valiosa. Pero aquí viene un epílogo fascinante. Durante casi 2 años nadie supo que exactamente dónde estaba. Era un misterio. Totalmente. ¿Y cómo lo encontraron? No fue hasta septiembre de 2016, a pocas semanas del final de la misión de Rosetta, cuando la sonda principal, en una de sus órbitas más bajas, consiguió tomar una foto de alta resolución. Y allí estaba. Lo vieron. Una pequeña mancha metálica encajada en una grieta oscura. Y encontrarlo fue crucial, no solo a nivel emocional, sino porque saber su ubicación exacta permitió poner en contexto todos los datos que había enviado 2 años antes. Claro, de repente esas mediciones cobraron un nuevo significado. Ya sabían de qué parte del cometa venían. Exacto. Así que, con Philae en su sitio y Rosetta orbitando, tenían un laboratorio completo. ¿Qué fue lo primero que encontraron que les hizo decir, esto lo cambia todo? Sin duda el oxígeno. Rosetta detectó grandes cantidades de oxígeno molecular O2 en la coma del cometa. Espera, oxígeno. ¿Te refieres al O2 que respiramos? Siempre pensé que era algo que se combinaba con todo al instante. ¿Cómo es posible que estuviera ahí libre? Esa es exactamente la cuestión que dejó perplejos a los científicos. El oxígeno es increíblemente reactivo. Tiende a unirse con hidrógeno para formar agua o con carbono. Claro. Encontrar tanto oxígeno puro y libre fue una bomba. La única explicación plausible es que ese O2 ya estaba presente en la nube de gas y polvo de la que se formó el sistema solar. O sea, que quedó atrapado en el hielo cuando se formó el cometa. Precisamente. Y eso nos obliga a reescribir los modelos sobre cómo eran las condiciones químicas en la cuna de nuestro sistema solar. Vaya. Sugiere que ese entorno era mucho más complejo de lo que pensábamos. Pero eso no fue todo. La química del cometa guardaba más sorpresas. La química orgánica, imagino. Los ladrillos de la vida. Justo. Encontraron 16 compuestos orgánicos diferentes,
4 de ellos detectados por primera vez en un cometa. Pero el descubrimiento estrella fue la glicina, ¿Por qué es tan importante la glicina? porque es el aminoácido más simple que existe. Y los aminoácidos son los bloques con los que se construyen las proteínas. Esenciales para la vida. Para la vida tal y como la conocemos, encontrar glicina en un cometa es una prueba muy sólida que apoya la teoría de que los cometas no solo trajeron agua a la Tierra primitiva, sino también las moléculas orgánicas complejas para que la vida comenzara. O sea que los cometas podrían haber sido los repartidores cósmicos de los ingredientes de la vida. Y hablando del agua, aquí hay una de las vueltas de guión más interesantes de toda la misión, y es algo muy reciente. Es un giro espectacular. Inicialmente, en 2014, los primeros análisis del agua del cometa mostraron que su firma isotópica, la proporción de agua pesada, era muy diferente a la del agua de nuestros océanos. Lo recuerdo, fue un jarro de agua fría. Totalmente. Parecía descartar a este tipo de cometas como la fuente principal del agua de la Tierra. Parecía un callejón sin salida para esa teoría. Pero, Pero en 2024, un equipo volvió a analizar esos mismos datos con métodos más refinados y descubrió un error en la calibración del instrumento original. no me digas, Al corregir ese error, la conclusión es la contraria. El agua del cometa 67P es, de hecho, muy similar a la de la Tierra. es increíble. Una misión que terminó hace años sigue reescribiendo lo que sabemos. Esto vuelve a poner a los cometas en el centro del debate sobre el origen de nuestros océanos. Por completo. Es un ejemplo perfecto de cómo el legado de una misión no termina cuando la nave se apaga. Los datos quedan y con nuevas técnicas pueden revelar secretos que se pasaron por alto. Y hay un detalle que recuerdo que se hizo viral, casi como arte sonoro del espacio, la famosa canción del cometa. Yo la escuché en su día y sonaba alienígena, inquietante. ¿Qué era eso realmente? Fue una genialidad de comunicación científica. La gente podía escuchar los datos. En realidad, lo que escuchábamos era una sonificación de las oscilaciones del campo magnético que detectaba la sonda. ¿Así que el cometa tenía campo magnético? Bueno, esa era la pregunta. Más tarde, Philae, desde la superficie, confirmó que el núcleo del cometa no tiene un campo magnético propio. Así que lo más probable es que esas notas musicales fueran el sonido de la interacción entre el viento solar y la atmósfera que el propio cometa estaba generando. Menos poético quizás, pero igual de fascinante. Desde luego. Finalmente, toda odisea tiene su final, y el de Rosetta fue especialmente emotivo. A medida que el cometa se alejaba del Sol, la energía de la sonda disminuía. Claro, los paneles solares cada vez recibían menos luz y la nave se iba a congelar y morir lentamente en el espacio. Así que el equipo de la misión tomó una decisión valiente: darle un final con propósito. Decidieron estrellarla de forma controlada contra el cometa, un gran finale. Exacto. El 30 de septiembre de 2016 guiaron a Rosetta en un lento descenso final. Y ese descenso no fue un suicidio, fue la última fase científica de la misión. Siguieron recogiendo datos hasta el final. Mientras caía, fue tomando imágenes y datos con una resolución sin precedentes, cada vez más y más cerca de la superficie. ¿A qué distancia llegó a tomar la última foto? La última imagen completa se tomó a solo 23 metros de la superficie. Nos mostró detalles de rocas y polvo con una claridad que nunca habríamos podido obtener desde la órbita. Fue exprimir la ciencia hasta el último segundo. Hasta el último instante antes de que la señal se cortara para siempre. Entonces, si miramos hacia atrás, ¿cuál es el gran legado de Rosetta? ¿Qué ha cambiado para siempre? Pues mira, Rosetta transformó nuestra visión de los cometas. Han pasado de ser puntos borrosos y misteriosos en los telescopios a ser mundos. Mundos complejos con geología activa, acantilados, valles, dunas. Mundos de verdad. Y lo más importante, confirmó que son ricos en la química precursora de la vida. El tesoro de datos que nos ha dejado seguirá siendo analizado durante décadas y, como hemos visto con la historia del agua, seguirá dándonos sorpresas. Ha sido un viaje increíble, de principio a fin. Y nos deja con una idea final para reflexionar. La misión confirmó dos cosas fundamentales: que los ingredientes básicos para la vida, como agua con una composición similar a la nuestra y moléculas orgánicas complejas, como los aminoácidos, están presentes en los confines de nuestro sistema solar. Ajá. Y segundo, que existe un mecanismo de transporte muy eficaz para distribuirlos por el espacio: los cometas. Claro. Si estos ingredientes son comunes y se reparten por todo el cosmos de esta manera,
¿Qué nos dice eso sobre la probabilidad de que la vida, en alguna de sus formas, pueda surgir en otros lugares?